Bienvenidos a Dramas Literarios en Audios. En este canal, exploramos historias románticas y situaciones que podrían sucederle a cualquiera. Sumérgete en emocionantes narraciones y déjate llevar por el poder del amor y la pasión. Si disfrutas de las historias emotivas y quieres ser parte de esta comunidad, te invitamos a suscribirte, darle like a nuestros videos y si lo deseas puedes compartir tus propias historias de amor en los comentarios. Únete a nosotros y descubre el mundo de los sentimientos a través de la palabra escrita y narrada. En un remoto pueblo costero, donde las olas acariciaban la arena dorada al compás de los susurros del viento, nació Isabela. Su infancia transcurrió entre las callejuelas empedradas y las cálidas brisas marinas que jugaban con su larga cabellera castaña. Desde temprana edad, demostró una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba, encontrando fascinación en cada pequeño detalle, desde las conchas marinas hasta las estrellas que puntuaban el cielo nocturno. Con el paso de los años, Isabela se convirtió en una joven de espíritu libre y mente inquieta. Su pasión por el mar la llevó a explorar cada rincón de la costa, perdiéndose entre acantilados escarpados y calas escondidas. Un día que descendía con cautela por el acantilado, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro mientras se acercaba al borde. Al llegar al pie del acantilado, Isabela levantó la mirada hacia el hombre en el barco y, con voz firme pero ligeramente temblorosa, dijo, «Hola». El hombre la miró con curiosidad, sus ojos azules centelleando bajo la luz del sol. «Hola», respondió él, con una sonrisa amable. «¿Qué te trae por aquí en un lugar tan solitario?» Isabela se acercó un poco más al borde del agua, sintiendo la emoción y la intriga correr por sus venas. Estaba admirando el horizonte y me pareció ver a alguien en este barco. «No pude resistir la tentación de acercarme y conocerte», confesó, dejando entrever una sonrisa tímida. El hombre asintió, comprendiendo su impulso. «Soy Alejandro», se presentó, extendiendo una mano hacia ella. Ella tomó su mano con suavidad, sintiendo un cosquilleo en su interior al contacto con la suya. «Soy Isabela. Es un placer conocerte, Alejandro», respondió, devolviendo la sonrisa. Durante los siguientes minutos, conversaron animadamente sobre sus vidas, sus sueños y sus pasiones. Isabela descubrió que Alejandro era un navegante solitario, un espíritu libre que encontraba paz en el mar y en la inmensidad del horizonte. Por su parte, Alejandro quedó fascinado por la belleza y la determinación de Isabela, encontrando en ella una chispa de aventura que había estado buscando. A medida que el sol se iba ocultando en el horizonte, Isabela y Alejandro siguieron compartiendo historias y risas, sintiendo una conexión cada vez más profunda entre ellos. Cuando la noche comenzó a caer, Isabela se dio cuenta de que había encontrado algo especial en aquel encuentro inesperado en el acantilado, algo que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Juntos exploraron los secretos del mar, surcando las aguas en veleros al atardecer y sumergiéndose en las profundidades. Cada momento compartido era una aventura, un viaje al corazón del otro y al mismo tiempo al propio. Pero el destino, caprichoso como el viento que mueve las velas, les deparaba pruebas difíciles de superar. Conflictos familiares y desafíos personales pusieron a prueba su amor. Un día, durante una de sus travesías en el mar, una repentina tormenta lo sorprendió. Las olas se agitaron con furia, azotando el frágil velero contra las rocas. Isabela y Alejandro lucharon desesperadamente por mantener el control, pero la fuerza de la naturaleza parecía empeñada en separarlos. Finalmente lograron llegar a salvo a la costa, pero el velero había sufrido graves daños y necesitaba reparaciones urgentes. Exhaustos y frustrados por la situación, ambos se enfrentaron en medio de la playa, con el viento aún rugiendo a su alrededor. Sabella, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de miedo, miró a Alejandro con furia contenida. «Esto es culpa tuya», exclamó, señalando a él. «Si no hubieras insistido en zarpar a pesar de las advertencias del clima, no estaríamos en esta situación». Alejandro, igualmente exasperado, pero tratando de mantener la calma, respondió con voz firme, «No puedes culparme por la tormenta, Isabela. Fue un error de cálculo, lo admito, pero ambos sabíamos que el tiempo era impredecible en esta época del año. No podemos controlar todo». Las palabras de Alejandro solo avivaron la ira de Isabela. «No puedo creer que estés tan tranquilo. ¿No te das cuenta de que podríamos haber muerto allí afuera? ¿De qué arriesgaste nuestra vida por tu terquedad?» Alejandro la miró con tristeza, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo siento, Isabela.
No quería poner en peligro tu vida. Solo quería mostrarte el mundo, compartir contigo mi pasión por el mar. Pero entiendo que me equivoqué. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Isabela se sintió momentáneamente abrumada por la intensidad de sus emociones. Sabía que Alejandro no había actuado con malicia, pero la sensación de vulnerabilidad que experimentaron durante la tormenta había despertado sus miedos más profundos. Respirando hondo para calmarse, finalmente respondió: necesito tiempo para procesarlo, Alejandro. No puedo seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero también necesito que entiendas lo importante que es para mí la seguridad. No puedo arriesgar mi vida de esa manera. Alejandro asintió con solemnidad. Entiendo. Haré todo lo posible para reparar el velero y asegurarme de que estemos preparados para cualquier eventualidad en el futuro. Una tarde, mientras caminaban por la playa, el sol dorado bañando sus rostros y el sonido de las olas acompañando su conversación, Alejandro sintió que era el momento de abrir su corazón por completo a Isabela. El peso de su secreto se había vuelto cada vez más abrumador, y sabía que no podía seguir ocultándolo. Con el corazón en un puño y la respiración entrecortada, Alejandro detuvo sus pasos y tomó suavemente las manos de Isabela entre las suyas. Hay algo que necesito confesarte, Isabela, dijo con voz temblorosa, incapaz de sostener su mirada. Isabela frunció el ceño, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasa, Alejandro? Pareces preocupado. Él inhaló profundamente, reuniendo toda su valentía antes de continuar. Es sobre mi pasado, sobre quién soy realmente. Las palabras parecían atascarse en su garganta, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Soy casado, Isabela. Tengo una esposa y 2 hijos. El corazón de Isabela se detuvo por un momento, mientras absorbía la impactante revelación. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y dolor. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? ¿Cómo puedes ocultarme algo así? Alejandro bajó la mirada, sintiendo el peso de su culpa aplastándolo. Lo siento, Isabela. No tenía intención de lastimarte. Cuando nos conocimos, estaba pasando por un momento difícil en mi matrimonio. Pensé que podría escapar de mis problemas, encontrar consuelo en tu compañía. Pero ahora me doy cuenta de que solo te hice daño. Isabela sintió una mezcla de emociones turbulentas dentro de ella: ira, tristeza, confusión. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Alejandro? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero Alejandro se mantuvo firme, decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones. No tengo excusas, Isabela. Sé que te fallé, que te traicioné. Pero necesitaba que supieras la verdad. No puedo seguir adelante con esta mentira entre nosotros. Hubo un largo silencio tenso entre ellos, roto solo por el suave susurro del mar. Isabela luchaba por encontrar las palabras adecuadas, tratando de procesar la revelación y sus propios sentimientos heridos. Finalmente, levantó la mirada hacia Alejandro, con los ojos enrojecidos pero la determinación brillando en su mirada. No sé qué hacer, Alejandro. Me has dejado en una situación imposible. Pero una cosa es segura, necesito tiempo para pensar y decidir qué es lo mejor para mí. Alejandro asintió con tristeza, aceptando la responsabilidad de sus acciones. Te entiendo, Isabela. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Con el corazón pesado, Isabela se apartó de Alejandro y se dirigió hacia la orilla, dejando atrás las olas que parecían susurrarle palabras de consuelo. En su interior, la tormenta de emociones seguía rugiendo, sin un puerto seguro en el que refugiarse. Mientras caminaba por la orilla del mar, las olas besaban suavemente sus pies desnudos, y el viento jugueteaba con su cabello. Isabela se sentía como una hoja a la deriva en un océano de incertidumbre, atrapada entre la tempestad de emociones desatada por la confesión de Alejandro. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y dolor. ¿Cómo pudo confiar en alguien que le ocultaba un secreto tan importante? ¿Cómo pudo permitirse enamorarse de alguien que no estaba completamente disponible para ella? La sensación de traición la envolvía como una manta fría, cortando su piel y congelando su corazón. Pero también había una chispa de esperanza en su interior, una pequeña voz que susurraba que quizás aún había una salida de este laberinto de dolor. ¿Podría perdonar a Alejandro por su engaño?
Podrían encontrar una manera de superar este obstáculo y construir un futuro juntos, a pesar de las adversidades. Mientras contemplaba el horizonte infinito, Isabela dejó que su mente divagara, imaginando diferentes escenarios para su futuro. Se vio a sí misma junto a Alejandro, enfrentando juntos los desafíos que la vida les deparaba, encontrando la fuerza en su amor mutuo para superar cualquier obstáculo. Se vio a sí misma dejando atrás a Alejandro, buscando un nuevo comienzo en algún lugar lejano, lejos del dolor y la traición que la habían marcado. Pero también se vio a sí misma sola, caminando por la orilla del mar, encontrando consuelo en la belleza implacable de la naturaleza y en la promesa de un nuevo día. Se vio a sí misma sanando sus heridas, reconstruyendo su corazón roto con la fuerza y la determinación que siempre habían sido parte de ella. El sonido del mar era su única compañía mientras se sumergía en sus pensamientos, dejando que las olas borraran sus lágrimas y lavaran su alma. En ese momento de soledad y reflexión, Isabela encontró una calma inesperada, una sensación de paz que había estado buscando desesperadamente en medio del caos emocional que la rodeaba. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Isabela tomó una decisión. No sabía qué deparaba el futuro, ni siquiera estaba segura de lo que quería realmente, pero sabía que tenía que seguir adelante. Con paso firme y determinado, se alejó de la orilla del mar, lista para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que algún día encontraría la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Mientras Isabela se sumergía en sus propios pensamientos y reflexiones, Alejandro se encontraba en un estado de agitación interna similar. Sentía el peso abrumador de su culpa por haberle ocultado a Isabela su matrimonio y su familia, pero también experimentaba una profunda angustia por lo que su confesión significaría para su relación. Con el corazón pesado, Alejandro se sentó en la arena, mirando fijamente el horizonte mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, se preguntó a sí mismo en voz baja. Sabía que amaba a Isabela con todo su ser, pero también sabía que había cometido un grave error al no ser honesto desde el principio. Imágenes de sus hijos y su esposa pasaron por su mente, llenándolo de una mezcla de amor y culpa. Se imaginó el dolor en los ojos de sus hijos si descubrían la verdad sobre su aventura con Isabela, el juicio silencioso de su esposa cuando enfrentara las consecuencias de sus acciones. ¿Qué he hecho?, murmuró, sintiendo el peso de sus responsabilidades como padre y esposo. Pero incluso en medio de su tormento emocional, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza al recordar los momentos felices que había compartido con Isabela. Recordó su risa contagiosa, su pasión por la vida, la forma en que lo miraba con admiración y cariño. Podría haber algo real entre ellos, a pesar de las circunstancias complicadas en las que se encontraban. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Levantó la vista para encontrarse con la mirada penetrante de Isabela, su rostro bañado por la luz dorada del atardecer. Alejandro, comenzó ella con voz suave pero firme, necesitamos hablar. Él asintió con solemnidad, sintiendo un nudo en la garganta mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo sé, Isabela. Hay tantas cosas que necesito decirte, tantas disculpas que ofrecer. Isabela se sentó a su lado, colocando una mano reconfortante sobre la suya. Lo entiendo, Alejandro. Pero antes de eso, necesito saber una cosa, ¿me amas de verdad? Alejandro la miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad y la esperanza reflejadas en su mirada. Sí, Isabela. Te amo más de lo que puedo expresar con palabras. Eres la luz de mi vida, la razón por la que sigo adelante cada día. Isabela sintió un caluroso resplandor de alegría inundar su corazón al escuchar sus palabras, pero también sintió una punzada de dolor al recordar la realidad de su situación. ¿Pero qué pasa con tu familia, Alejandro? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Cómo puedo estar contigo sabiendo que te consideran un mal padre? Alejandro bajó la mirada, sintiendo el peso de su vergüenza. Lo siento, Isabela. No sé cómo enfrentar eso. No puedo evitar preocuparme por lo que pensarán mis hijos, cómo los afectará esto. Pero también sé que no puedo renunciar a ti, que eres la única persona que ha hecho que mi corazón vuelva a latir con fuerza. Isabela apretó su mano con ternura, mirándolo con comprensión. No tienes que tomar esa decisión ahora, Alejandro. Pero necesito que entiendas que no puedo estar en una relación secreta contigo. Necesitamos encontrar una solución juntos, una manera de enfrentar esto de frente,
sin mentiras ni engaños. Alejandro asintió, sintiendo un rayo de esperanza iluminar su oscuro horizonte. Lo sé, Isabela. Prometo hacer lo que sea necesario para arreglar esto, para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Te amo más de lo que puedo expresar, y haré todo lo que esté en mi poder para demostrártelo. Con el sol dorado cayendo lentamente sobre el horizonte, Isabela y Alejandro se quedaron allí, juntos en medio de la arena dorada, enfrentando un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Sabían que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Después de pasar días sumidos en pensamientos y reflexiones, Alejandro tomó la decisión de enfrentar la verdad de frente. Se armó de valor y decidió regresar a su ciudad natal para enfrentarse a su esposa y explicarle lo sucedido, así como ver a sus hijos y tratar de explicarles la situación de la manera más honesta posible. El viaje de regreso fue lleno de ansiedad y nerviosismo. Cada kilómetro que recorría parecía un paso más hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto que lo llenaba de temor. Pero también sentía una determinación feroz, una necesidad de hacer lo correcto, aunque eso significara enfrentar las consecuencias de sus acciones. Finalmente, llegó a su hogar, sintiendo el corazón golpear en su pecho con fuerza mientras contemplaba la casa que alguna vez había sido su refugio. Con pasos lentos pero decididos, entró por la puerta, enfrentándose a la realidad que lo esperaba dentro. Su esposa lo recibió con una mirada fría y distante, sus ojos llenos de desconfianza y dolor. ¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro?, preguntó con voz temblorosa, apenas conteniendo la furia que ardía dentro de ella. Alejandro se preparó para lo peor, para las acusaciones y los reproches que sabía que merecía. Necesitamos hablar, Laura, respondió con voz firme, tratando de mantener la compostura a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Sentados en la sala de estar, frente a frente, Alejandro se armó de valor y comenzó a contarle a su esposa la verdad sobre su aventura con Isabela. Cada palabra era como un puñal en el corazón, pero sabía que era necesario para comenzar a sanar las heridas que había causado. Laura escuchaba en silencio, su rostro una máscara de dolor y traición. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Alejandro?, susurró con voz quebrada, las lágrimas amenazando con desbordarse en cualquier momento. Alejandro se mordió el labio, luchando contra sus propias lágrimas mientras intentaba explicar lo inexplicable. Lo siento, Laura. No hay excusas para lo que hice. Fui egoísta, imprudente. Pero necesitaba que supieras la verdad. No puedo seguir viviendo esta mentira. El dolor en los ojos de Laura era palpable, como un golpe en el estómago que lo dejó sin aliento. ¿Qué vamos a hacer ahora, Alejandro?, preguntó con voz temblorosa, buscando desesperadamente una respuesta que lo ayudara a entender esta nueva realidad que los rodeaba. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No lo sé, Laura, pero sé que tenemos que ser honestos el uno con el otro, que tenemos que encontrar una manera de enfrentar esto juntos. Por el bien de nuestros hijos, sin nada más. Laura asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sí, tienes razón. Tenemos que pensar en nuestros hijos primero, pero también necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir qué es lo mejor para mí y para nuestra familia. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones insondables y pensamientos tumultuosos. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que tenía que seguir adelante, enfrentando las consecuencias de sus acciones y buscando la redención en un futuro incierto. Después de la confesión de Alejandro, un pesado silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el suave susurro del viento que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Laura se mantenía sentada frente a Alejandro, con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas y una expresión de incredulidad y dolor en su rostro. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Alejandro?, murmuró Laura, su voz temblorosa con una mezcla de furia y desesperación. ¿No pensaste en nosotros, en nuestra familia, antes de embarcarte en esta aventura con esa mujer? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Alejandro bajó la mirada, sintiendo el peso abrumador de la culpabilidad aplastándolo. Sabía que no había excusas para sus acciones, que había sido imprudente y egoísta al no considerar las consecuencias de sus decisiones. Lo siento, Laura, dijo con voz ronca,
luchando por contener sus propias emociones. No tengo excusas para lo que hice. Fui un cobarde por no enfrentar nuestros problemas juntos. Laura lo miró con ojos llenos de dolor, sus palabras resonando en el aire como un eco de la verdad que ambos conocían demasiado bien. Nuestros hijos te necesitan, Alejandro, continuó ella, su voz temblorosa con la emoción contenida. Te necesitan más que nunca, y tú los dejaste de lado por esta aventura egoísta. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad de las palabras de Laura. Sabía que había fallado como padre, que había puesto en peligro el bienestar de sus hijos al no considerar las consecuencias de sus acciones. Lo sé, Laura, respondió con sinceridad, su voz apenas un susurro en la habitación. No hay día que pase sin que me arrepienta de lo que hice. Laura respiró profundamente, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Qué vamos a hacer ahora, Alejandro?, preguntó, su voz apenas un susurro en la habitación. ¿Cómo podemos seguir adelante después de esto? Alejandro levantó la mirada hacia Laura, viendo la angustia y el dolor reflejados en sus ojos. No lo sé, Laura, admitió con sinceridad, pero sé que tenemos que encontrar una manera de enfrentar esto juntos. Por el bien de nuestros hijos, sin nada más. Laura asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sí, tienes razón, dijo con voz entrecortada. Tenemos que pensar en nuestros hijos primero, pero también necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir qué es lo mejor para mí y para nuestra familia. El silencio se extendió entre ellos una vez más, pero esta vez estaba cargado de una nueva determinación, una determinación de enfrentar juntos los desafíos que se les presentaban, sin importar cuán difíciles fueran. A pesar del dolor y la traición que los rodeaba, sabían que tenían que encontrar una manera de seguir adelante, por el bien de su familia y por el bien de ellos mismos. Después de la difícil conversación con su exesposa, Alejandro decidió concentrarse en pasar tiempo de calidad con sus hijos. Quería aprovechar cada momento junto a ellos y reconstruir los lazos que se habían visto afectados por la situación familiar complicada en la que se encontraban. Los días pasaron entre risas, juegos y largas conversaciones con sus hijos. Alejandro se esforzaba por crear recuerdos felices que compensaran el dolor y la confusión que habían experimentado. Juntos exploraron parques, fueron al cine, cocinaron juntos en la cocina y se aventuraron en pequeñas excursiones al aire libre. A medida que se sumergía en la alegría de estar con sus hijos, Alejandro comenzó a reflexionar sobre su situación. Sabía que tenía que tomar una decisión importante sobre su futuro, sobre cómo enfrentar las consecuencias de sus acciones y seguir adelante. Una tarde, mientras jugaba al fútbol en el jardín trasero con sus hijos, Alejandro se detuvo un momento para observarlos. Los vio riendo y corriendo, llenos de vida y energía, y sintió un cálido resplandor en su pecho. Eran lo más importante en su vida, su razón para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Después de la cena, cuando sus hijos estaban en la cama, Alejandro se sentó en el sofá, perdido en sus pensamientos. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, una decisión que afectaría no solo su vida, sino también la de sus hijos y la de Isabela. Pensó en Isabela, en la forma en que había iluminado su vida desde el momento en que la conoció. Recordó los momentos felices que habían compartido juntos, las risas, las conversaciones profundas, los abrazos reconfortantes. Sabía que la amaba con todo su corazón, pero también sabía que no podía ignorar sus responsabilidades como padre y esposo. El dilema lo atormentaba, manteniéndolo despierto durante horas en la oscuridad de la noche. Por un lado, estaba su amor por Isabela, la promesa de un futuro juntos lleno de aventuras y felicidad. Por otro lado, estaba su deber hacia sus hijos, hacia su familia, hacia la vida que habían construido juntos. A medida que pasaban los días, la presión de tomar una decisión se intensificaba. Alejandro sabía que no podía posponerlo por mucho más tiempo. Sabía que tenía que ser valiente, que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones y tomar una decisión que afectaría el curso de su vida para siempre. Con el corazón lleno de incertidumbre pero también de determinación, Alejandro se prometió a sí mismo que encontraría una solución, que seguiría adelante con coraje y amor, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. Porque sabía que, al final del día, lo único que importaba era la felicidad y el bienestar de sus hijos, de su familia, y del amor verdadero que había encontrado en Isabela. Una tarde soleada, Alejandro se encontró cara a cara con la difícil realidad de su situación.
Sabía que debía tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida y de aquellos a quienes amaba. Con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos tumultuosos, buscó a Isabela, sabiendo que tenía que enfrentarla y compartir su decisión. Isabela lo recibió con una sonrisa cálida y amorosa, pero Alejandro pudo ver la preocupación en sus ojos mientras la miraba. «¿Qué sucede, Alejandro? ¿Pareces preocupado?», preguntó ella, su voz suave y reconfortante en medio del torbellino de emociones que lo envolvía. Él tomó una respiración profunda, reuniendo toda su fuerza y determinación antes de hablar. «Isabela, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su voz temblorosa con la carga de lo que estaba a punto de revelar. Isabela frunció el ceño ligeramente, leyendo la seriedad en la expresión de Alejandro. «Claro, ¿qué pasa?», respondió, su tono de voz mezclado con una ligera ansiedad. Alejandro tomó las manos de Isabela entre las suyas, buscando su apoyo en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. «Isabela, te amo más de lo que puedo expresar con palabras», dijo con sinceridad, su mirada perdida en la suya. «Eres el amor de mi vida, pero también tengo otras responsabilidades que debo enfrentar». Isabela lo miró con atención, sintiendo el peso de sus palabras en el aire entre ellos. «¿A qué te refieres, Alejandro? ¿Qué responsabilidades tienes?», preguntó, su voz llena de confusión y preocupación. Alejandro inhaló profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de decir. «Tengo que pensar en mis hijos», Isabela admitió, su voz llena de emoción contenida. «Ellos son mi prioridad, mi razón para seguir adelante en esta vida». Isabela asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo entiendo, Alejandro. Tus hijos son importantes para ti, y siempre lo serán», respondió con gentileza, su corazón lleno de comprensión y amor por él. Alejandro continuó, su voz llena de determinación. «He decidido que debo estar cerca de mis hijos, ser parte activa de sus vidas», declaró, su mirada firme y decidida. «Por eso, he decidido mudarme cerca de donde viven ellos, para poder estar presente en cada momento importante». Isabela se quedó sin palabras por un momento, asimilando la magnitud de la decisión de Alejandro. Sabía que era lo correcto, que él estaba siguiendo su corazón y sus responsabilidades como padre. «Te apoyo, Alejandro», dijo finalmente, su voz llena de amor y admiración. «Sé que estás tomando la decisión correcta, por ti y por tus hijos». Alejandro sonrió débilmente, sintiendo un peso levantarse de sus hombros al escuchar las palabras de Isabela. «Gracias, Isabela. Significa mucho para mí que estés a mi lado en esto», dijo con gratitud, sintiendo el amor y el apoyo de Isabela como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Después de compartir su decisión con Isabela, Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras se preparaba para despedirse de ella. Sabía que esta sería una de las despedidas más difíciles de su vida, pero también sabía que era necesario para seguir adelante con su plan de estar cerca de sus hijos. Isabela lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la despedida en cada latido de su corazón. «Te voy a extrañar, Alejandro», murmuró, su voz temblorosa con la emoción contenida. «Eres el amor de mi vida, y siempre lo serás». Alejandro la abrazó con igual intensidad, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Yo también te voy a extrañar, Isabela», respondió con sinceridad, su voz apenas un susurro en el aire entre ellos. «Eres lo mejor que me ha pasado, y siempre estarás en mi corazón». Con un último beso cargado de amor y despedida, Alejandro se alejó de Isabela, sintiendo como si un pedazo de su corazón se quedara atrás con ella. Caminó hacia su coche con pasos pesados, su mente llena de pensamientos y emociones tumultuosas. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Alejandro se sumió en un mar de reflexiones. Sabía que había tomado la decisión correcta al priorizar a sus hijos, pero eso no hacía que la despedida fuera más fácil de sobrellevar. Sentía el vacío en su pecho, la sensación de pérdida que lo envolvía como una manta fría en una noche oscura. A medida que las millas pasaban, Alejandro se permitió sentir la tristeza y la melancolía que lo invadían. Sabía que era parte del proceso de dejar ir a Isabela, de aceptar que, aunque ella era el amor de su vida, había otras prioridades que debía atender. Finalmente, llegó a su nuevo hogar, un pequeño apartamento cerca de donde vivían sus hijos. Mientras miraba a su alrededor, sintió una mezcla de emociones, tristeza por lo que había dejado atrás,
pero también esperanza por lo que estaba por venir. Con determinación en su corazón, Alejandro se preparó para enfrentar el futuro con valentía y amor. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía las herramientas y el apoyo necesarios para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y mientras se acurrucaba en su nuevo hogar, rodeado por la quietud de la noche, Alejandro se permitió soñar con un futuro lleno de amor, felicidad y la promesa de nuevos comienzos. Aunque había dejado atrás a Isabela, sabía que siempre llevaría su recuerdo en su corazón, como una estrella brillante en el cielo nocturno, guiándolo en su camino hacia adelante. El amor y la familia son dos fuerzas poderosas que moldean nuestras vidas de formas profundas y significativas. En el caso de Alejandro, su historia es un testimonio de cómo estas dos fuerzas pueden entrar en conflicto y, a su vez, converger en una decisión difícil pero necesaria. El amor, en todas sus formas y manifestaciones, nos eleva y nos completa de maneras que a menudo no podemos entender completamente. Es una fuerza que nos impulsa a ser mejores, a dar lo mejor de nosotros mismos, y nos conecta con los demás de una manera que trasciende el tiempo y el espacio. El amor romántico, como el que Alejandro experimentó con Isabela, puede ser apasionado y profundo, lleno de alegría y emoción desbordante. Pero el amor también puede ser complicado, con matices y desafíos que ponen a prueba nuestra resistencia y determinación. La familia, por otro lado, representa un lazo irrompible que une a las personas a lo largo de generaciones. Es un refugio en tiempos de tormenta, un lugar de seguridad y apoyo incondicional que nos sostiene cuando más lo necesitamos. La familia nos enseña lecciones de amor, sacrificio y compromiso, y nos brinda un sentido de identidad y pertenencia que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. La decisión de Alejandro de priorizar a su familia sobre su relación con Isabela es un recordatorio poderoso de los sacrificios que a menudo enfrentamos en nombre del amor y la responsabilidad. Aunque su amor por Isabela era profundo y genuino, su amor por sus hijos y su deber como padre lo llevaron a tomar una decisión difícil pero necesaria. Esta elección no fue fácil, y sin duda trajo consigo dolor y tristeza, pero también fue un acto de amor y sacrificio que demostró su compromiso con sus seres queridos. En última instancia, la historia de Alejandro nos recuerda que el amor y la familia son dos pilares fundamentales en nuestras vidas, y que a veces debemos tomar decisiones difíciles para proteger y preservar lo que más valoramos en este mundo. A través del amor y el sacrificio, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta y construir un futuro más brillante y prometedor para aquellos que más amamos.